El asesino de Green River. Un asesino muy hábil y eficiente, que desafió a los mejores criminalistas del FBI durante 20 años. El asesino más prolífico de Estados Unidos. Condado de Kent, Washington. 15 de julio de 1982. Cerca del puente de Macon Street, a 20 kilómetros de Seattle, las autoridades sacan del río Green el cadáver de una mujer desnuda, estrangulada, con su propia ropa fuertemente enrollada al cuello. Se trata de Wendy. El 12 de agosto, otra mujer aparece muerta cerca del río Green. Es Debra, de 23 años. ¿Qué significan estas coincidencias para los investigadores? 15 de agosto, 3 días después. El tripulante de una lancha observa algo extraño debajo del agua. En un principio cree que se trata de unos maniquíes, pero a medida que se acerca, se da cuenta que son seres humanos con piedras encima. Dado la alerta a la policía, se trata de dos mujeres. El sheriff Dave, mirando por la zona para encontrar posibles pistas, se queda petrificado al descubrir entre la maleza una tercera víctima, también estrangulada, con su propia ropa. Los asesinatos en serie suelen ser más complejos y difíciles de investigar, porque suelen escoger a sus víctimas al azar, comenta el sheriff. El médico forense extrae una piedra de la vagina de 2 de las 3 víctimas, que contienen semen. La guarda. Mary, agente especial del FBI, psicóloga, crea un perfil del posible asesino para ayudar a los investigadores. 22 de agosto de 1982. Unas semanas después del hallazgo de las 3 víctimas, identifican a Marcia, de 31 años, Cynthia, de 27 y Opals, de 26. De todas las víctimas encontradas, los investigadores determinaron que 4 tenían algo en común. Se dedicaban a la prostitución en la carretera. Con 5 víctimas muertas, en un mes, el sheriff Dave forma un grupo de 25 agentes para investigar y apresar al asesino. Hay un hombre llamado Melvin que a veces llama a la policía. Dando datos al sheriff Dave, llama a ese hombre, pues parece que tiene el perfil que buscan. Le interrogan y le ponen en libertad, pero lo vigilan constantemente. 25 de septiembre recuperan otro cuerpo de una mujer. Este se encuentra en un bosque cercano. Se trata de la víctima número 6 y se llama Giselle. La autopsia revela que fue estrangulada 9 semanas antes que vigilasen a Melvin, el sospechoso. Pero la policía del condado de Kent está desorientada. No les cuadra nada porque siguen recibiendo notificaciones de mujeres desaparecidas, y muchas de ellas son prostitutas de carretera. Mayo de 1983. Las autoridades descubren el cuerpo de otra mujer estrangulada, al oeste del aeropuerto, justo junto al río Green. Más tarde, entre el verano y otoño de 1983, descubren 7 mujeres más asesinadas. Los inspectores se dan cuenta de que Melvin no puede haber sido el asesino, ya que ha estado bajo estricta vigilancia. Se han equivocado y tienen que dejar de vigilarlo. Tienen que volver a empezar. A finales de 1983 el número de cadáveres asciende a 15 y al menos 20 prostitutas han sido desaparecidas. Enero de 1984, un año después de la disolución de la primera unidad de investigación, el sheriff Dave reúne 43 inspectores que van de incógnito, investigando y deteniendo a diferentes personas para interrogarles. En febrero, el reportero Mike recibe una carta con la información de los asesinatos y algunos datos que solo lo sabe el FBI. Una vez investigada, creen que proviene de algún miembro de dentro de la policía y se descarta. Febrero de 1984. Con 2 años después del descubrimiento de la primera víctima, el número de asesinatos descubiertos asciende a 16. Y no hay signos que el ritmo vaya a disminuir. El detective Randy declara que es muy frustrante porque encontraban víctimas que hacía tanto tiempo que el cuerpo se reducía a tan solo el esqueleto. Nos pasábamos las semanas enteras analizando la escena del crimen. Pronto los avances de la ciencia médica ayudaría a resolver el caso, pero ¿cuánto tiempo pasará para detener al asesino? Las investigaciones no parecen progresar y han llegado a un callejón sin salida. El sheriff Dave no se da por vencido y siempre está al acecho. Uno de esos días, hablando con una prostituta que lo conocía, le cuenta que ella conoce a un cliente que ella describe como distinto y algo peculiar. Dice que ha conseguido ver el carnet de identidad y que se llama Gary Ridgway. Los inspectores investigan el entorno de Gary y descubren que tiene antecedentes penales. Pero Gary no parece encajar con el perfil del FBI. Ha estado casado 2 veces, tiene un hijo y lleva 13 años desempeñando el mismo trabajo. Sin embargo, la policía quiere hacerle unas preguntas y también le piden que haga un polígrafo, a lo que él accede. Lo pasa sin ningún problema y lo dejan marchar. Junio de 1985. Ha pasado ya un año y la policía ha hallado 15 víctimas más y el número total asciende a 31, todas con similares características. En septiembre de 1986, la investigación revela nuevos datos de un viejo conocido, Gary.
y lo relacionan como sospechoso de la desaparición de Mary, de 18 años. Se dan cuenta que en 27 víctimas, Gary ese día faltó también al trabajo. ¡Qué coincidencia! 8 de abril de 1987. El FBI consigue una orden para registrar las propiedades de Gary. Toman muestras del cabello, saliva y semen. Y registran su casa. Pero desgraciadamente no encuentran nada que lo relacione con las víctimas. Era una situación frustrante. Y almacenan las pruebas que en un futuro no muy lejano la medicina forense será capaz de resolver el caso. Tienen que dejar en paz a Gary Ridgway. En la próxima década parece dejar de actuar y el condado de Kent sigue una aparente normalidad. De la unidad de los investigadores solo queda una persona de la época de los 90. Hasta que el sheriff Dave Richard estuvo al mando del caso desde 1982, decidió utilizar en 2001 una tecnología novedosa. Se trata de la prueba de ADN. El agente, convencido que al examinar las evidencias recogidas años atrás, darían con el asesino en serie. Marzo del 2001, el inspector Jensen envió a la médico forense Beverly, que contaba ya con todo un laboratorio operativo de ADN, todas las pruebas que habían recogido durante años del caso Green River. Los resultados no hicieron esperar, con un 100% de coincidencia sobre el nombre del asesino en serie. Beverly remitió de inmediato los resultados al inspector Tom Jensen, el cual fue a entregarle personalmente en mano al sheriff Dave Richard. Después de 19 años por fin tenían un nombre con las suficientes pruebas. ¿Pero cuál es el nombre del asesino en serie? El 30 de noviembre del 2001, el sheriff Dave junto a otros agentes fueron a detener al asesino en el sitio de su trabajo. Era Gary Leon Ridgway. Queda detenido por la presunta muerte de varias mujeres y le leen sus derechos. Gary Ridgway es el asesino en serie de Green River. Pero detengámonos un momento para explicar quién es este hombre. Gary Leon Ridgway nació el 18 de febrero de 1949 en Salt Lake City, Utah, aunque creció en Seattle, Washington. Su obsesión por las trabajadoras sexuales le venía desde la infancia. A su padre, Thomas, no le gustaba nada ver a prostitutas en la carretera que frecuentaba como conductor de un autobús. Aquellos comentarios tan despectivos hicieron mella en el pequeño, que con el paso de los años desarrolló una enfermiza obsesión. A esto habría que sumarle el carácter autoritario de su madre, Mary Rita. Maltrataba físicamente y psicológicamente tanto a Gary como a sus dos hermanos. El miedo llegó a tal punto que el pequeño sufría incontinencia urinaria durante la noche. Si en casa iba mal, en el colegio aún peor. Con un coeficiente intelectual bajo de 82, Gary era un pésimo estudiante, repetidor de cursos y mala relación con su resto de compañeros. De hecho, con 14 años llegó a intentar apuñalar a un niño de 6, porque deseaba saber qué se sentía matando a alguien. Tras graduarse en la escuela secundaria y previamente alistarse a la Marina, que puso rumbo a Vietnam, Gary se casó con su novia del instituto, Claudia. Un matrimonio que no duró ni un año, y al que siguieron 2 enlaces más. En 1973 se casó con Marcia, con quien tuvo un hijo, y en 1988 con Judith. Fue con 18 años estando con su primera esposa cuando Gary inició su carrera criminal. Su apariencia afable, menuda, recordemos que medía 1,55 centímetros y pesaba 70 kilos, con gafas y bigote, no encajaba en el perfil del asesino peligroso. Sus vecinos le recordaban por ser un hombre agradable, a quien veían cortar la leña y cuidar su jardín, y que llevaba una vida aparentemente normal. Sin embargo, su cara oculta reflejaba un odio exacerbado hacia las mujeres. Sus asesinatos los cometió entre 1982 y 1983, fechas en las que la policía empezó a hallar cadáveres de mujeres en distintos parajes, concretamente cerca del río Green, al sur de Seattle. De ahí su apodo de El asesino de Green River. Durante los siguientes años siguieron apareciendo cuerpos de mujeres violadas y estranguladas en la citada área. Gary era necrófilo. Días después volvía para hacer el acto sexual con las asesinadas. El sheriff Richard, después de estar casi 20 años persiguiendo a Gary, dijo: «Este es uno de los días más importantes de mi carrera, y es una gran noticia para toda la ciudad». Gary fue acusado de los asesinatos de Opal, Marcia, Carol, Cynthia, Wendy, Debra y Debra Esther. Ya ante el tribunal en 2003, Gary decidió confesar todos los crímenes y ayudar a localizar al resto de las víctimas, a cambio que no le pusieran la condena de la pena capital, evitando así la pena de muerte. Así el asesino en serie reconoció 49 crímenes. Su confesión judicial estremeció a los familiares que estaban en la sala, que empezaron a gritar y a insultarle. El juez, como llevaban ya 20 años, les dejó hacer.
El plan de Gary era asesinar a tantas mujeres que yo considerara prostitutas como pudiera. Relató, aunque muchas de ellas no lo eran en realidad. Aunque Gary Ridgway evitó ser condenado a la pena capital, al admitir los crímenes y declararse culpable, el tribunal dictaminó para él 49 sentencias consecutivas de condena perpetua, sin posibilidad de obtener libertad condicional. Desde entonces se encuentra encarcelado en la penitenciaría del estado de Washington. 7 años después del término del juicio, los investigadores lograron localizar el último cadáver, que se llamaba Sandra. En realidad, los investigadores creen firmemente que habría asesinado supuestamente a cerca de 200 mujeres.